Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Bueno, no es que seamos Nostradamus, pero lo cierto es que en este canal, de una forma u otra, al final terminamos prediciendo, ¿no?, lo que va a terminar ocurriendo, ya sea a nivel geopolítico en términos generales, ya sea en el conflicto ucraniano en términos particulares. Y es que hay un hecho sobre el cual hemos estado hablando ya desde hace semanas, venimos comentando esto y dijimos una y otra vez, va a ocurrir, si pasa esto, ¿no?, si pasa A, va a terminar ocurriendo B. Si pasa C, va a terminar ocurriendo D. Hay cosas que sencillamente no se pueden mantener a lo largo del tiempo, hay cosas que Ucrania está haciendo terriblemente mal y además, bueno, pues ahora con los últimos acontecimientos os debo un par de vídeos todavía pendientes, un informe que probablemente vaya a tratar de lo que es Rusia en términos generales, porque hay gente que espera ciertas acciones de dicho país, quizás sin comprender la idiosincrasia tanto de Rusia en general como de su gobierno en particular. Otro vídeo que tiene que ver con un país que recientemente ha traicionado a Rusia. No es la primera vez que lo hace, pero muy probablemente no os esperáis, ¿no?, el país que va a terminar siendo. Y mientras tanto, hoy, teniendo todavía muy presente el recuerdo absolutamente trágico, ¿no?, de lo que ha ocurrido este fin de semana, bueno, particularmente el viernes, día 22 de marzo, en la ciudad de Moscú, que ha sido un hecho que ha sacudido todo el país y, bueno, por el cual todavía os sigo agradeciendo vuestros mejores deseos. Se está esclareciendo toda la información, ya sabéis que los responsables ya han sido detenidos y ahora las autoridades están intentando dilucidar, ¿no?, quiénes están detrás, aunque muy probablemente este terrible acto también lleve sello occidental y, por lo tanto, teniendo en cuenta que dicho país no es independiente por sí mismo, también muy probablemente el sello ucraniano. Dicho esto, de alguna manera Ucrania ya está recibiendo su merecido y esto está ocurriendo en el frente, sobre todo, puesto que, y esto sin haceros el cuento demasiado largo, lo veníamos comentando en los informes anteriores, hablando de los tremendos agujeros que había dentro de la defensa ucraniana y además de los intentos constantes de Ucrania, teniendo, ¿no?, todavía delante las elecciones presidenciales de la Federación de Rusia, de contraatacar en un sitio, de llevar a cabo una operación mediática en otro. Entonces decíamos que este absurdo sacrificio de hombres, sobre todo cuando se trata de unidades de fuerzas especiales, sobre todo cuando se trata de soldados medianamente formados, ¿no?, en lugares donde realmente no van a hacer ninguna diferencia más allá de apilarse por montones en lo que es el campo abierto, al final terminaría llevando a Ucrania a comenzar perdiendo aún más posiciones, y es precisamente lo que estamos viendo a día de hoy suceder en el frente ucraniano. La descripción de todo esto, o el pequeño resumen, ¿no?, con mapas, lo tenéis en mi canal de Telegram, liusivaya o @liusivaya todo junto, que es donde os invito a seguirme para estar siempre al tanto de la última actualidad, tanto geopolítica como del conflicto ucraniano en particular. Dejaré el enlace a la publicación en cuestión en un comentario fijado y también en la descripción de este vídeo. Y mientras tanto, los avances más significativos se han producido recientemente en el frente de Chasiv Yar, anteriormente conocido también como el frente de Bakhmut o el frente de Artyomovsk, aquella ciudad que era la ciudad ucraniana, ¿no?, cuando estaba bajo el control de Ucrania, de Bakhmut, que se convirtió posteriormente en la ciudad rusa de Artyomovsk, porque a día de hoy ya se encuentra bajo el control de la Federación de Rusia, puesto que fue en su momento tomada por el PMC Wagner. Pues bien, ahora el ejército ruso sigue avanzando sobre el frente y ya estamos hablando del frente de Chasiv Yar, que es la siguiente ciudad más importante que tiene delante el ejército ruso, un vínculo logístico, estratégico, bueno, es como una especie de nudo de comunicaciones, así como también de suministros
de Ucrania, perder el cual obviamente no quieren bajo ninguna circunstancia. Han estado resistiendo muchísimo en este frente en particular. Pero ¿qué es lo que sucede cuando, por un lado, no hay suficientes recursos, ¿no? Llamémoslo así en términos amplios, y cuando hablamos de recursos, hablamos por supuesto de recursos humanos en primer lugar, hablamos por supuesto de recursos armamentísticos, hablamos por supuesto de recursos financieros, cuando hay una escasez de recursos en términos generales, que es lo que está atravesando Ucrania a día de hoy, lo que tenemos es, sumándole la presión constante y gradual de la Federación de Rusia sobre toda la línea del frente ucraniano, pues son los procesos de apertura de agujeros dentro de la defensa, en este caso ucraniana, que al final van a traducirse en cada vez más y mayores avances por parte de la Federación de Rusia. Ahora mismo Rusia ya está a las afueras de Chasiv Yar. Tenemos allí, recordemos, en el norte la localidad de Bogdanovka y en el sur la localidad de Krasnaya, que eran como la antesala, ¿no?, de entrar a lo que es Chasiv Yar en sí. Y si bien en la localidad de Bogdanovka Rusia todavía no estaba llegando ni siquiera al centro, pues hoy ya se ha establecido en el centro de la localidad y ahora las fuerzas ucranianas solo se mantienen en la parte suroeste de la misma. Y por otro lado tenemos la localidad de Krasnaya, que las fuerzas ucranianas en su momento abandonaron y que ahora están saliendo también de las afueras. Y Rusia ya ha comenzado los primeros combates a las afueras de Chasiv Yar en los primeros distritos, en los distritos más periféricos de dicha ciudad, y esto obviamente para Ucrania es el comienzo del fin. Y a esto pues habría que sumar ataques de la Federación de Rusia que se están llevando con cada vez mayor asiduidad. A esto hay que sumarle los avances de la Federación de Rusia que se siguen produciendo en el frente de Avdiivka, por ejemplo, bueno, en la totalidad del frente ucraniano en general, pero destacando sobre todo la región de Avdiivka, donde las fuerzas rusas siguen avanzando y donde Ucrania en su momento, antes de las elecciones presidenciales, intentó contraatacar, particularmente en la localidad de Berdichi, y entonces dijimos que era una absoluta locura. Es decir, intentar contraatacar en estas circunstancias se traducía sí o sí en perder hombres de forma absurda, hombres que después se necesitarían para defender ya sea esta línea del frente en particular u otras zonas del frente, como por ejemplo Chasiv Yar, que a día de hoy pues ahí la defensa ucraniana está flaqueando muchísimo. Lo mismo sucede en el frente de Zaporozhye. ¡Oh, sorpresa! Allí Ucrania, antes de las elecciones presidenciales de marzo de este año, también intentó contraatacar y también dijimos, vamos a ver, o sea, no pueden seguir intentando mantener sus posiciones en Rabotino, porque es una localidad donde es muy difícil afianzarse, donde Ucrania necesita muchísimos efectivos para mantener esas posiciones, que sí son posiciones rusas, posiciones defensivas que fueron construidas antes de la contraofensiva ucraniana, pasaron a manos de Ucrania, ahora están otra vez en manos de la Federación de Rusia. Para retomar eso hay que lanzar contra esas posiciones defensivas cientos y cientos de hombres de forma constante, cosa que Ucrania hizo con tal de que Vladimir Putin se llevara alguna especie de perjuicio para su imagen, lo cual al final no terminó ocurriendo. Perdió a esos hombres y a día de hoy las fuerzas rusas siguen avanzando a través de la localidad de Rabotino, también en el frente de Zaporozhye, y además siguiendo, ¿no?, con esa tensión gradual de Rusia por toda la línea del frente. Tenemos Zaporozhye, tenemos Artyomovsko, ahora a día de hoy ya Chasiv Yar, tenemos también Avdiivka, y subiendo aún más en la parte norte tenemos también allá por los frentes de Limán y Kupiansk. Tenemos también importantes avances de la Federación de Rusia, puesto que esos preparativos, ¿no?, para lo que podría ser el ataque definitivo, ¿no?, o al menos de la campaña de primavera-verano, están avanzando, están yendo viento en popa, y ahora esa línea del frente
también se ha reactivado, con lo cual Ucrania lo está pasando francamente mal y muy probablemente sobre toda la situación en el frente hagamos un directo esta misma semana, calculo que más o menos por el día 27 de marzo quizás, pero lo trataré de programar con antelación. Y sin embargo, en términos generales, ¿no? ¿Qué es lo que ha terminado ocurriendo? Que Ucrania básicamente está recibiendo exactamente, está cosechando los frutos de lo que ha estado sembrando durante estos meses e incluso durante los años previos, puesto que gastarse el dinero que ha estado recibiendo desde la OTAN y no se sabe exactamente muy bien qué cosa, en vez de construir líneas defensivas escalonadas, que ahora ha resultado ser que no hay, o sea que sí, que están intentando defender esas posiciones básicamente a costa de carne viva. Hay algunas trincheras más o menos bien cavadas que tienen allí, pero no hay nada ni medio parecido a la línea Surovikin, por ejemplo, que Rusia, os recuerdo, construyó en el frente de Zaporozhye en tan solo 6 meses. Eso por un lado, efectivamente pareciera que lo estuvieran pidiendo a gritos y ahora lo tienen como consecuencia directa de lo que ellos mismos han estado haciendo en el frente, y es que no había que ser un gran experto militar para comprender que el sacrificar hombres de forma constante, de manera absolutamente absurda, les terminaría trayendo exactamente al punto en el que están a día de hoy, que es una situación que se está complicando por momentos en términos militares. Y a esto además habría que añadirle el hecho de que Rusia sigue con ataques certeros contra objetivos estratégicos en Ucrania. Recientemente estábamos hablando de uno de los mayores ataques masivos que Rusia ha realizado a lo largo de toda la operación militar especial contra objetivos estratégicos en términos de, sobre todo, centrales energéticas y puntos de infraestructura de Ucrania. Ha sido el mayor ataque en lo que llevamos de los años 23 y 24, sin duda alguna. En el 22 quizás hubiera alguno más o menos parecido, y ahora ha habido otro ataque de Rusia realizado además con misiles hipersónicos, muy probablemente, puesto que no parece que hubiera ningún tipo de alarma de levantar aviones, así que esos misiles con mucha probabilidad se hubieran lanzado desde tierra. Y aquí estamos hablando o bien de misiles Kinzhal o bien de misiles hipersónicos Zircon, que Rusia no ha estado utilizando tantas veces. Y aquí habría que recalcar el hecho de que hoy, el día 25 de marzo, es el día cuando el Servicio de Seguridad de Ucrania, que denominamos el SBU, celebra su cumpleaños, y entonces parece que Rusia, uno de los ataques que ha realizado ha sido contra objetivos en Kiev, ¿no? Donde han sido alcanzados precisamente instalaciones estratégicas y cuarteles generales del SBU, que eran edificios que estaban dentro del casco urbano, edificios, según dicen los lugareños, que no destacaban demasiado. Obviamente desde Kiev ya han dicho que Rusia ha atacado infraestructura civil, pero a juzgar por las fotos, ¿no?, que hemos estado viendo de un edificio así como muy gris en términos de que, pues eso, que no destaca demasiado, ¿no? Que está prácticamente reducido a cimientos, y habiendo visto la reacción de algunas fuentes ucranianas, podemos casi con total seguridad afirmar que efectivamente se trataba de un objetivo que pertenecía directamente al Servicio Nacional de Seguridad de Ucrania, y allí con mucha probabilidad se encontraban altos mandos de dicha institución, porque bueno, pues hoy de alguna forma estaban manteniendo reuniones, por un lado obviamente de trabajo, y por otro lado la gente, ya sabéis que es un tanto vanidosa y le gusta celebrar aunque sea en tiempos de guerra, y sobre todo, bueno, pues a algunos altos rangos, ya en algún momento ya os lo contaré, ucranianos les gusta celebrar algo más de la cuenta, así que muy probablemente también no se hayan reunido allí para celebrar el hecho de que la organización pues celebraba también
su cumpleaños. Ataques como este obviamente van a seguir. Podríamos hablar de él en términos de que Rusia de alguna forma ha vengado lo que ha ocurrido recientemente en Moscú, pero muy probablemente no sea del todo cierto y el ataque no haya correspondido a este hecho en particular, y además incluso pudiera ser, ¿no?, que fuera casi que pura coincidencia el hecho de que coincidiera con el cumpleaños del SBU, y sobre esto hablaremos más detenidamente en el próximo informe, porque en este sentido hay cosas sobre la Federación de Rusia que siento que tengo que explicar, ¿no?, como rusa de origen que soy y además politóloga de formación y además persona que pasa mucho tiempo dentro de lo que es la operación militar especial y en el territorio de Donbass en términos generales, para que vosotros tengáis un poquito más claro, ¿no?, cómo tomarse según qué acciones realizadas desde la Federación de Rusia. Seguiremos informando sobre cómo avanza la situación en el frente ucraniano, pero de momento, en resumen, muy resumen, lo que podemos decir es que Ucrania cada vez está teniendo más y mayores problemas, y muy probablemente este solo sea el comienzo.